¿cómo están? Bien, profesoras, que hoy las interrumpimos. Bueno, Bernard, a ver, creo que te has sí. iniciado y te interrumpimos. Bueno, entonces, lo que estaba haciendo hoy era darles la bienvenida y bueno, vamos a dar inicio al encuentro de hoy, fundamentalmente centrado en las consultas que nosotros esperamos que nos hagan sobre los materiales de estudio y también aquellas dudas que puedan tener acerca del trabajo práctico que tienen que entregar. La semana que viene también quiero avisarles que va a haber, a partir de la semana que viene, se van a publicar los videos que estaban faltando y entonces ya estaríamos terminando, ¿no es cierto?, con el desarrollo de las clases. Recuerden que, bueno, se pueden hacer consultas, nosotras antes no hemos respondido durante las 2 semanas que pasaron, nosotras no, tampoco revisamos el correo porque nos tomamos las vacaciones, realmente necesitábamos tener un descanso de las pantallas de las computadoras y de los teléfonos y de las videoconferencias. Así que a partir de ahora nos vamos a poner, digamos, en condiciones para trabajar. Así que, bueno, les damos las palabras a ustedes para que empiecen a hacer las consultas que crean necesarias. No sé si Mónica quiere agregar algo. Alejandro pidió la palabra. Esperar, Isabelita. Alejandro, ¿hablo ahora? Sí, sí, sí. Alejandro. Bien. Directo al intérprete que está haciendo la interpretación. La consulta son dos cuestiones. En primer lugar, el por qué, bueno, el material que estuvimos viendo, que era, hay investigaciones sobre la lengua de señas argentina, sobre narración, hay diferentes materiales completos, hay, porque hay lingüistas que han investigado dentro de la Argentina, hay, dentro de la Facultad de Filosofía y del CONICET. Y yo vi que se eligió un material de Chile, y eso me generó cierta duda, porque en Argentina hay investigaciones hechas, hay personas que han investigado y SOAS también que han trabajado y han realizado investigaciones. Esta consulta, en primer lugar, que por qué se eligió un material de Chile. Y sobre el trabajo práctico, que abajo dice que está relacionado a qué tema y cuáles son los objetivos, por ejemplo, si es alguna nota algo periodístico o una anécdota, y hay puntos que están relacionados con la familia, con las situaciones que estemos viviendo, hay que elegir uno o tenemos que tomar todos. Esas son las dos consultas que tengo. Profesoras, ¿responden? Hola, yo voy a dar mi respuesta. No sé si Mónica la va a compartir o no. Bueno, mira, Alejandro, la primera respuesta a tu primera pregunta de que por qué el material chileno tiene que ver un poco con nuestra propia ignorancia. Es decir, nosotras hicimos el esfuerzo por encontrar material donde estuviera desarrollado contenidos que tuviera que ver con, digamos, la dimensión lingüística y, si se quiere, y discursiva de la lengua de señas, porque parte más de nuestra ignorancia, de lo que nosotros ignoramos. De todas maneras, nosotros también utilizamos, por ejemplo, un artículo de un lingüista, pero que es uruguayo, pero que es Peluso Crespi, que tiene muchas investigaciones, porque hay cuestiones propias de la lengua de señas que nosotras no sabemos. Eso por un lado. También podría darte una respuesta un poco chicana, hacerte una chicana y decirte, por ahí los académicos solemos decir que no podemos leer todo, ¿entendés? O sea, nos escudamos en decir, bueno, es lo que nosotros hemos leído porque no podemos leer todo, pero para ser honesta, no es esa la verdad. Esa es mi respuesta a la primera pregunta tuya. De todas maneras, hoy de mañana, una de las compañeras conocía al equipo, a uno de los miembros del equipo que en principio trabajó en Argentina y que ha trabajado muy bien. Así que digamos que eso nos
nos respaldó y nos dio cierto alivio, porque les podemos asegurar que el desarrollo de estas últimas clases para nosotras ha sido, digamos, complejo, y hemos recibido mucha ayuda por ahí de las mismas intérpretes y de Anita como hablante nativa de lengua de señas. Porque tenemos miedo que también, por más académicos e investigaciones que sean los textos que consultamos, eso no quita que pudieran establecerse algunas confusiones o algunas inexactitudes, que no es que tenga que ver con la lengua de señas, porque también tiene que ver con el estado de evolución de los campos de investigación, y como ustedes saben, siempre todos los campos de investigación siempre están en constante evolución. Y con respecto al trabajo práctico, sí, a ver, lo que nosotras le pedíamos era, planteamos posibles tipos de texto, pero fíjense que son al menos los primeros tres, que son anécdota, experiencia personal y noticia periodística. Nosotras lo que estábamos buscando era que en los dos primeros se pudiera hablar, si se quiere, en primera persona, narrar en primera persona, porque justamente el contenido que nosotros elegimos, que tuvo que ver con las narraciones de experiencias personales, justamente, teóricamente, estas narraciones son tan ricas porque no son narraciones que tuvieron su origen en las lenguas orales, sino que son producciones auténticas de las lenguas de señas. Eso es por un lado. En segundo lugar, con respecto a la noticia periodística y al hecho, y a esta otra narración de un hecho en calidad de testigo, eso produce una modificación en cuanto al posicionamiento de quien narra, porque es un narrador de tercera persona. Esto no significa que tengan que hacer dentro del grupo todos estos tipos textuales. Pueden elegir uno de ellos y desarrollarlo. Mónica, ¿querés hablar un poquito vos acerca de la importancia de la producción del material en este trabajo práctico? Sí, bueno, buenas tardes. Quiero tomar la primera parte de lo que dijo Bernarda. Yo justo estaba buscando en la computadora un trabajo justamente de la Facultad de Filosofía y Letras, que también lo tuvimos en cuenta, de Rocío Martínez y Laura Estrada. Pero ese, como otros que vimos, tienen un nivel de... Y Laura, estas son enseñas personales. Masone, también está María Ignacia Masone. También Masone. Tienen un nivel... Perdón, yo agregué, quería, si quieren, dice Alejandro, podría agregar y contarles. No, yo porque quiero contar... de filosofía, perdón, ¿me ven? Alejandro, dice Anita, a ver, perdón. En la Facultad de Filosofía hay investigaciones que Masone es la que dirige, María Ignacia Masone, que proviene del CONICET. Y todas estas investigaciones hay diferentes áreas, diferentes equipos. En uno está Laura Estrada, Rocío Martínez y Mónica Curiel. Todas ellas están investigando, han investigado diferentes cuestiones de la descripción, de la narración, de poemas. Hay investigaciones realizadas y forman parte también personas sordas de estas investigaciones, y son muy interesantes y son argentinas, y es muy interesante mostrar cuál es la situación. La verdad, yo lo que he visto del equipo, yo estoy contenta porque es muy importante que ustedes vinculen este tema y que es necesario para las personas sordas. Las diferentes textualidades que hay. Entonces todo esto nosotros lo tenemos que ir incorporando, y es importante que forme parte de la comunidad sorda y aprender de la comunidad sorda también. Y poder manejarnos como docente. Perdón que me estoy extendiendo, quería ser breve, pero bueno, no quería meterme más en su trabajo. No, justamente, Alejandro, ese trabajo de Estrada y Martínez fue uno de los que consultamos, y Masone también, y es una de las autoras que ustedes van a ver en el video de la semana que viene, pero nos pareció por ahí que tienen un nivel de análisis
un poquito más complejo. A mí me gustó mucho el de Martínez y Estrada, pero tiene un nivel de análisis con teoría de la enunciación, con Van Dyck, bueno, una serie de autores que por ahí complejizaban el trabajo final. Entonces, esto de las chilenas, ¿por qué nos gustó? Primero porque citan otros trabajos de lengua Bien. de señas americana, por ejemplo, además de la chilena, que debe tener sus rasgos parecidos al español, o sea, a la lengua de señas argentina, y bueno, por eso nos pareció porque era bastante accesible la experiencia que ellas cuentan, además de estar avalado porque aparece publicado en una revista de investigación, una revista científica, pero es un puntapié inicial, como vos decís, Alejandro. Y bueno, es lo que nosotros pudimos conocer, seguramente Martínez, Astrada, Mazzone, Curiel tienen otros trabajos más accesibles, o que a lo mejor podrían ser como para una primera aproximación a la TULSA, y nosotros no los conocíamos. Con el que encontramos, para nosotros era un poquito más complejo. El que encontramos no significa que no haya otros accesibles y que interesantes, por supuesto, porque trabajan la lengua de señas argentina. Pero más que nada fue eso, porque nos pareció accesible, que podía compararse con la lengua de señas argentina, que citaba trabajos de lengua de señas americana, o sea que hay constantes, así como hay trabajos constantes en las lenguas orales, de la narrativa, de la poesía, de la argumentación. Bueno, este tenía como cuestiones constantes en distintas lenguas de señas, como características, recursos lingüísticos, como por ejemplo el cambio de rol, la direccionalidad de la mirada y demás, que se reproduce y se repite en todas las lenguas de señas porque hace a la naturaleza de la lengua de señas. Eso fue como tratar de buscar algo científico, avalado y a la vez accesible. Y con respecto al otro punto de Alejandro, la pregunta de Alejandro, sí, es que ustedes elijan un tipo. Es más, pueden elegir uno que no esté puesto acá. Si ustedes, por ejemplo, quieren crear un cuento en lenguas de señas, crear un cuento grupal en lenguas de señas que tenga por supuesto, la estructura narrativa como todo cuento, bienvenido. Estos son sugerencias de tipos de textos narrativos que podrían ser contados, narrados en lenguas de señas a raíz del coronavirus, de la pandemia, de la cuarentena, pero ustedes pueden y elegir uno. Lo importante es que sea narrativo, que lo hagan entre todos, que todos participen y que tenga que ver con la pandemia, el coronavirus. Perfecto. Bien, Anita. ¿Alguien levantó la mano? Están todos muy callados. Adolfo. Adolfo. ¿Cómo es tu seña personal? Adolfo. Bien, Adolfo. Yo quería consultar por mi grupo, digamos, que somos 5, y cada uno tenemos diferentes lugares, ¿no? Nos gusta que cada uno pueda contar de acuerdo a su situación cómo han vivenciado esta situación del COVID. ¿Puede ser? Esa es la consulta. Pero ustedes tendrían que ver cómo esas 5 experiencias pueden reunirlas en un relato. Sí, lo pueden hacer. Puede haber un relato donde cada uno sea un personaje, por ejemplo. O sea, vos, Adolfo, habla como Adolfo, Juanita habla como Juanita, etcétera, pero tratando de armar una narración. No sé, Bernardo, si vos estás de acuerdo. Claro, sí. No sé si tengo... No 5 narraciones, sino una donde confluyen la experiencia de los 5, me parece. Fernanda. Fernanda o Marcos. No, primero levantó Marcos, dice Fernanda, después yo. Le doy la palabra a Marcos. El trabajo práctico número 2, sobre la temática del COVID. Pensar como rol docente que voy a enseñarle a adultos mayores de 18 años.
o como estudiante? ¿Desde qué punto de vista? ¿Desde qué rol? ¿Como docente que voy a enseñar a adultos mayores de 18 años o como estudiante? Esa es la consulta. Te ves muy cortito y no te alcanzamos a ver. Tu espacio es muy pequeño, le dice Anita. Ve, otra vez. ¿Desde qué rol? ¿Sí? Como docente que voy a enseñar a alumnos que son adultos o como estudiante. Esa es mi consulta. ¿Desde qué rol tengo que pensar en la actividad? Bernarda. Mirá, lo que nosotros, cuando nosotros hicimos esta consigna, mm, le voy a contestar de lo que charlamos hoy de mañana. Creo que ustedes hacen una producción de material, en este caso es una narración, y debe ser desde el rol docente, es decir, preparar un material que, por eso, porque me interesa un poquito que sepan que este material que ustedes van a preparar, algunos de estos materiales van a ser reutilizados porque van a formar parte de un proyecto de extensión mayor, independientemente de que se trate de un trabajo práctico. Y este material entonces como tal, que como medio de circulación para difundir la lengua de señas y para enseñar la lengua de señas, creo que debe ser pensado desde una actitud de docente que prepara un material didáctico. El hecho de que se haga desde ese lugar no significa falsear la producción ni el material. Al contrario, significa ser sumamente cuidadoso con la producción de este material, tomando en cuenta los criterios que nosotros hemos desarrollado en relación a la secuencia narrativa en general y a la secuencia narrativa o al relato de experiencia personal, y tomando concretamente la lengua de señas en particular. ¿Por qué? Porque si ustedes producen un material que puede ser útil, aunque sea auténtico, porque la narración es auténtica, sea una producción textual cuidada, ese cuidado parte de la conciencia de todos los saberes que nosotros hemos tratado de darles a ustedes específicamente a través de los modos de estructuración de las narraciones, para que el material sea un material prolijamente producido. Eso por un lado. En cuanto a la proyección del material, de las posibilidades de circulación a futuro. Ahora bien, en un espacio más acotado, como puede ser un material de enseñanza, ese material también puede ser utilizado para enseñar a narrar a oyentes, porque estoy acá leyendo y el material tiene que ser pensado para estudiantes a partir de los 18 años que están aprendiendo LSA. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa eso? Significa que ustedes hacen un material con toda la intencionalidad del mundo, ¿sí? Para que sea consumido, para que sea trabajado con estos estudiantes potenciales. Eso ustedes los pone en una situación de tener que reflexionar y planificar cómo van a relatar, cómo van a presentar el material, si lo van a editar, si van a introducir imágenes, si lo van a enriquecer de otras maneras, si van a respetar las normas APA, dado que este material va a circular y es un material pedagógico, porque se le puede dar un uso didáctico al material, independientemente de que sea un material auténtico, porque hay alguien que puede llegar a contar una experiencia personal, tiene que estar elaborado con pertinencia para poder ser reutilizado desde el punto de vista de la enseñanza de la LSA. En este material que ustedes van a producir, independientemente también de todas estas consideraciones que vengo de hacer, nosotras ¿qué vamos a estar mirando? No solamente la historia que ustedes van a contar, sino cómo están estructurando esa historia.
¿Cómo vemos nosotras a través de las intérpretes todas estas secciones obligatorias que debería tener una narración? ¿Sí? Que tiene que haber un inicio, una situación inicial, que tiene que haber eh, eh, agentes o individuos que tienen roles, porque no importa si se llama Juan o Pedro en la historia, lo que importa es que Juan tal vez sea el hermano, y Pedro sea el amigo, y Susana sea la madre. Entonces, son narraciones donde hay personajes, hay caracterizaciones, es como una simulación también, más allá de que sea, por ejemplo, el relato de una experiencia personal. No sé si se entiende la idea. No es solamente un trabajo práctico esto. Estos son materiales que pueden llegar a circular a nivel país y que deberían poder utilizarse para enseñar lengua de señas, por ejemplo, a narrar. Nada más. Un minuto, Gisanita, un minuto. Cambiamos intérpretes. Vi en el chat. Ahora el cambio, ¿cómo sería? Al español. Yo puedo hacer. ¿Sí? Perdón. Ana. ¿Cómo? Cuadrito. Ana, al español. A la lengua de señas. Pato, a la lengua de señas. Y Anabel al español. Al haber levantado la mano. Había levantado la mano Fernanda. Bien, Fernanda Olmos. Con esto que decía Adolfo también, con respecto al trabajo práctico, que bueno, que tenemos que compartir un poco la narración teniendo en cuenta lo de experiencia personal en tiempo de cuarentena, pensándolo. Lo que no entendemos bien es, cada uno de los integrantes cuenta una experiencia personal, o sea, qué sintió en la cuarentena, qué problema, cómo es el contacto con la familia, o cómo es el tema a nivel mundial, cómo lo vive, o por ejemplo, cómo accede a la información médica. Todo eso lo debemos contar cada uno cómo lo vive, ¿sí? O juntamos algo, ponemos en común y uno lo cuenta. No sé, le pregunto o a Mónica o a Bernarda, o juntamos algo entre los 5 o una parte cada uno. En segundo lugar, con respecto a la unidad número 3, ¿sí? Sobre la investigación chilena, sobre la lengua de señas chilena y esa investigación que seleccionaron de las dos autoras, nosotros eh, nosotros debemos trabajar, bueno, con material para alumnos. Ahí no entendí cuando preguntaban recién. Pensaron en un material para alumnos mayores de 18 años. Ahí no entendí esa última Argentinos. parte. Tania, dice Anita. Tania tiene la misma duda. A Sí, ver, estoy, nosotros somos, Tania habla. Ángeles, un segundo, Ángeles. No, no, lo que le quiero es responder a Fernanda. ¿No le respondieron a Fernanda? sí, No vi, dice Anita. A ver, lo que quería es Ángeles va a hablar con respecto al trabajo práctico, ¿no? Y tiran distintos puntos y cada uno debe elegir o una historia personal o una noticia, por ejemplo, algo que vio y contarlo, elegir. Acá están diciendo las profesoras que tienen que elegir, no todas, ¿sí?
no contar diferentes experiencias personales. Eso no se está pidiendo, ¿sí? Acordar, elegir una de las 7 personas que integran, por ejemplo, tu grupo, porque sería imposible pensarlo en 5 minutos, contar 7 experiencias personales, ¿no? Elegir uno de esos temas que se recomendó y ahí elegir y contar que obviamente tenga un nexo esa narración. Gracias, dice, le responde Fernanda Ángeles. Claudia tenía una pregunta. Zoom me avisó recién que se cortaba. Salimos, volvemos a ingresar, ¿no? Sigue Claudia. Con esto que decía Ángeles también. ¿Me ven? Dice Claudia, ¿me están viendo? Sí, Claudia, dale. Bien. Esto teníamos para elegir una opción de los que se presentaron. 5 minutos tenemos. Dentro de esos 5 minutos tenemos que mostrar en este caso el cambio de rol. Hay 6 marcas, por ejemplo, marcas fundamentales, el inicio, el desarrollo, cómo va haciendo ese proceso, reflexionar sobre ese proceso, cómo interviene la mirada, todo eso tiene que estar presente en esa narración, en ese tiempo. ¿Es así? ¿Entendí bien? ¿Puedo contestar un poquito? Ana dice, a ver, no, sí, sí, que responda la profesora primero antes de pasar a Bueno, otra pregunta. no, a ver, vamos a separar. El video 2 de la unidad 3, o sea, este que estamos analizando ahora, que es el trabajo de investigación de las chilenas, tiene que ver con un plano, vamos a llamarle teórico, ¿no es cierto? Ustedes conocieron a través nuestro, o capaz ya la conocían, un trabajo que se hizo con chicos sordos chilenos. ¿Cómo narraron esos chicos que las edades eran variadas, porque había adolescentes también? Bueno, esa es una experiencia que a nosotros nos pareció accesible, fácil, con una buena definición de algunas cuestiones de la lengua, lingüística. Por ejemplo, lo que dijo Anto, recién digo Anto porque yo la tengo como Anto Álvarez. La estructura, o sea, toda narración, básicamente tiene que tener una introducción, un desarrollo y un final, un desenlace, una resolución. No importa si es un cuento literario o si yo conté lo que me pasó ayer en la calle. Siempre hay un comienzo, un desarrollo y un final. Eso es lo básico, como dijo Anto, de la narración. En las lenguas orales hay recursos también lingüísticos y las lenguas de señas también tienen recursos lingüísticos que son propios de las lenguas de señas. Nosotros vimos que hay en análisis que se han hecho de estudios como este de las chilenas, por ejemplo, 2 recursos fuertes, el cambio de rol y la direccionalidad de la mirada. Esos 2 elementos ayudan, contribuyen a la composición narrativa en lenguas de señas. ¿Por qué? Porque la narración tiene agentes, tiene personajes, tiene personas. Entonces, el cambio de rol permite al narrador sordo poder asumir, poder indicar, también puede acompañarlo de una seña, pero le permite indicar cuando hay un cambio de personaje en la historia. Por ejemplo, si estoy contando la historia de Hansel y Gretel, que son los hermanitos que van dejando las miguitas en el camino para no perderse. Bueno, si yo estoy contando la historia, puedo hacer un cambio de rol para poder pasar a ser Hansel o pasar a ser Gretel. Entonces vamos cambiando el rol para mostrar los personajes. Eso puede pasar también en una anécdota que estoy contando o en una noticia que se está contando, por un lado. Y la direccionalidad de la mirada sirve también como recurso para varias cuestiones. Por ejemplo, para indicar el final, para captar la atención del interlocutor, para indicar junto con el movimiento de manos una determinada forma o volumen, de acuerdo a ese estudio que nosotros leímos y que le compartimos a ustedes. Entonces, eso es en el plano teórico, en el plano de lo que hicieron
La chilena, lo mismo que en la Argentina, lo que dijo Alejandro, las compañeras del CONICET y de la UBA, que analizaron relatos de experiencias de personas sordas que narraban y hicieron un análisis de eso. Esa es la parte de estudio de ustedes, la parte de teoría, vamos a decir. El trabajo práctico que tienen que hacer. Ustedes tienen que hacer una narración, hacer un texto narrativo en lenguas de señas, pensando que el destinatario, el lector de esa narración, es una persona adulta mayor de 18 años. Porque no es lo mismo narrarle a un niño que narrarle a un mayor de 18 años. Por eso pusimos mayores de 18 años. Porque uno maneja una manera de comunicarse diferente de acuerdo al interlocutor. Entonces, pensar en un destinatario mayor de 18 años. ¿Qué es lo que tienen que hacer ustedes? Ustedes tienen que en 5 minutos, el grupo, hacer un relato, una narración. Si eligen una experiencia, tendrán que elegir una. Y, por ejemplo, vamos a suponer que el grupo de Fernanda elige la experiencia de Fernanda. Bueno, todos tendrán que participar en contar la experiencia de Fernanda, como si fueran Fernanda, no hacer 5 narraciones, sino una por grupo. Lo cual implica un trabajo de colaboración entre ustedes, un trabajo de, nosotros le diríamos de elaboración colaborativa. ¿Por qué colaborativa? Porque cada uno pone un poquito, cada uno puede tomar una parte, siempre siguiendo la historia de Fernanda, porque va a ser esa la historia. Es un poco lo que hicieron con el trabajo práctico número 1. Eligieron una institución, describieron esa institución, y capaz que del grupo, de los 7 del grupo, uno trabajaba en esa institución. Pero todo el grupo participó contando cómo era la institución, aunque no fuera la de él, contaba la que eligieron. Acá también, si eligen una experiencia de vida, por ejemplo, ¿qué me pasó el día que escuché que el presidente decretaba la cuarentena? Bueno, vamos a tomar la historia de Fernanda, vamos a contar, entre todos vamos a contar lo que lo que le pasó a Fernanda. Por supuesto que para eso Fernanda tiene que primero charlar con los compañeros, contarle, decirle lo que le pasó, o sea, hay un trabajo de elaboración. Eso es lo que nosotros pretendemos, un texto narrativo por grupo donde todos participen, aunque sea la historia de uno de ustedes, pero uno. Y siempre pensando que lo va a ver a ese relato, va a estar dirigido a personas adultas mayores de 18 años. Bien, 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 dice Fernanda. Un segundo, Marcos tenía la palabra, Juan Manuel y por tercero, Claudia. Marcos, bien, nosotros somos 5 y elegimos una noticia. Vamos a elegir una, entre los 5 vamos a contarla un poco cada uno, respetando los pasos de la secuencia, cómo es la situación, bueno, la situación compleja cuando se presenta, la situación, vamos a la reflexión y la conclusión, ¿sí? Con los 6 pasos. Y esto lo vamos a hacer un poco cada uno, los 5 integrantes. Digo, podemos trabajar con imágenes para la edición de este video, por ejemplo, ya que es una noticia, podemos, porque necesitamos, bueno, obviamente el tema de internet y el COVID se hace complejo, pero podemos utilizar imágenes para editar este material. Profes. Sí, las imágenes, pueden utilizar imágenes, presten atención al tema de las imágenes por el tema de los derechos de autor. Así que fíjense que si van a tomar imágenes de internet, chequeen si esas imágenes tienen propietario o no lo tienen. Si no se indica el propietario, son imágenes libres que ustedes pueden usar. Digo esto porque es un material que tal vez circule. Entonces, para evitar dificultades a futuro, traten de que sean imágenes que no estén sujetas a los derechos de autor, que sean imágenes libres. Hay reservorios de imágenes libres en internet que pueden sacar de allí.
Sí, también si quieren hacer no sé si conocen la palabra flyer. O sea, crearla ustedes mismos la imagen, ¿no es cierto? Si no la sacan de internet, ajá, flyer. Eh, la pueden crear ustedes, ¿no es cierto? Como, imagínense si quieren hacer una noticia como que estuvieran en un canal, qué sé yo, en un medio así, ¿no? Que tienen que mostrar algo, siempre reservando los derechos, como dijo Bernarda, hay imágenes que abajo dice quién las produjo, de dónde son, y bueno, tienen un derecho. Pero pueden hacer ustedes mismos también, ¿no es cierto, Bernarda? Sí, sí, Crear sí, ellos sí, si lo mismos. saben hacer, si lo saben hacer no hay ningún problema. Bien, bien. Van a hacer unas cosas Juan hermosas, me parece. Manuel, Juan Manuel tenía la palabra. Juan Manuel. Ay, me tuve que mover por el tema de la luz. El sol que está bajando. Bueno, bien, en fin. Con respecto, bueno, es importante en esto de la selección y en los tres pasos, el inicio, el proceso y el cierre. A ver, la duda en respecto a la experiencia personal que tenemos que acordar en el grupo, elegir, pero, pero en 3 minutos o en 2 minutos por ahí es medio complicado. No es lo mismo, obviamente, que que uno cree algo, invente algo y acordar ahí, decirlo en 3 minutos, organizar, que tomar una experiencia. O sea, sí o sí tenemos que utilizar ese tiempo de 5 minutos. Profes, En lo posible, sí, traten de respetar el tiempo. Si no, si se pasan un minuto, bueno, no es nada, pero, pero tienen tiempo para elaborar el material, para planificarlo y para hacer lo más conciso posible en la elaboración del material. Ustedes, es como que ustedes están haciendo una producción que va a requerir una planificación, ponerse de acuerdo, hacer los recortes, así como nosotras hemos tenido que aprender a sintetizar para comunicarnos con ustedes, para que sea más llevadero esto de cursar a distancia con materiales digitales, y eso lleva mucho trabajo. Bueno, a ustedes también le va a llevar trabajo tener que hacer este tipo de producción en un tiempo, como ustedes dicen, corto. No sé, Mónica, ¿vos qué pensás? Di- No, Estoy Mónica. teniendo problemas. Ahí bien, está. Ahí se te escucha, May. Estoy ahí está. teniendo algunos problemitas porque no toqué no sé qué, que me fui sin querer, aunque yo las escuchaba. Sí estoy de acuerdo con Bernarda que en 5 minutos tienen que contar, hacer el relato, y bueno, para eso tienen mucho trabajo previo, pero trabajo que se puede hacer, por ejemplo, a través del Zoom, a través de los medios que ustedes tengan. Por eso nosotros nos animamos a pedir este trabajo práctico. De la misma manera que nosotros hemos tenido que sintetizar un montón para poder llegar con los materiales virtualmente. Entonces creo que sí, estoy de acuerdo con lo que dijo Bernarda, que en 5 minutos, que es más o menos el límite que pusimos, ustedes puedan contar eh, en ese tiempo o bien una noticia y es bastante tiempo si uno se pone a ver en términos, por ejemplo, de lo que es la televisión o lo que es algún microcuento, como se llaman, ¿no? Los pequeños relatos, este, pueden hacer bastante en 5 minutos, pero tienen mucho trabajo previo para poder acordar qué es lo que van a contar, qué es lo que van a decir en esos 5 minutos. Y algo que quiero agregar
algo que quiero agregar al problema que significa hacer producciones con un tiempo reducido en grupo, es un tema que nosotros no alcanzamos a desarrollar, pero del que se habla mucho, que es del trabajo colaborativo. Trabajar colaborativamente y producir materiales, como en este caso el video, no es algo que todos sepamos hacer o que lo hagamos de la misma manera o con la misma destreza, porque trabajar colaborativamente exige, por ejemplo, asumir roles dentro del grupo, establecer etapas en el trabajo, tomar decisiones, por ejemplo, de quién va a aportar el material, de cómo se va a recortar, de cómo se va a presentar en las distintas secuencias, de cómo se van a respetar las normas APA, qué imágenes van a incorporar, qué colores van a incorporar, quién va a controlar, por ejemplo, la edición final del material, que no haya que haya la menor cantidad de errores posibles, ¿me entienden? Entonces, todo eso exige ponerse de acuerdo, determinar roles, ponerse de acuerdo con los materiales, que nadie se enoje si, por ejemplo, hizo una propuesta y un compañero o una compañera la modificó. Es un aprendizaje que necesita ser enseñado porque existen dinámicas, distintas dinámicas de trabajo, porque son dinámicas de interacción colaborativa. Y bueno, ustedes como estudiantes tienen que vivirlo y también como futuros docentes. Es un aprendizaje que, bueno, nosotras con Mónica y con las chicas lo hemos hecho ahora obligadamente por esto de que no se puede salir, pero es una dinámica de trabajo que tienen que aprender porque ustedes también tienen que ser capaces de ser conscientes de estas circunstancias cuando ustedes proponen o vayan a proponer a futuro tareas colaborativas a sus estudiantes. Yo me olvidé de decir algo. Si ustedes deciden hacer algo, un texto narrativo, por ejemplo, una noticia, simulando como que es una noticia que están transmitiendo en lenguas de señas en la televisión, ahí nosotros, digamos, las normas APA no corren. ¿Por qué? Porque ahí lo que corre sería la ambientación que ustedes logren parecida, si quieren, ¿no es cierto?, por lo que dijeron de las imágenes, a un estudio de televisión. Cuando se trata de este tipo de producciones, por ahí las normas APA no corren. Lo mismo yo estaba pensando en la facultad donde yo trabajo, que hay una carrera que es comunicación social, los estudiantes tienen que producir lo que ellos llaman piezas comunicacionales, que no respetan las normas APA, porque respetan las normas de los registros de la comunicación. Entonces eso ustedes olvídense de las normas APA si llegan a hacer algo así como si fuera una noticia que están transmitiendo en la tele, por ejemplo. O si están contando un cuento a la Feria del Libro en lenguas de señas, podría ser, que los invitaron a la Feria del Libro del 2021 y ustedes cuentan como estudiantes de la TULSA del 2020 qué les pasó cuando tuvieron que quedarse por la cuarentena, ¿no es cierto? Entonces, ahí se recrea otro tipo de ambiente, y las normas APA no serían, digamos, necesarias, más bien respetar las normas de esa puesta en escena de la narración. Bien, Claudia había levantado la mano varias veces. Claudia. Se cortó, me parece, Claudia. A ver si ve. Claudia, ¿me estás viendo? Le dice Anita. Claudia. Ah, ahí. Sí, sí, sí. Bien. Por ejemplo, en este tiempo decimos 5 minutos, que tiene que durar el video, la narración, y donde tenemos que estar un poco cada uno, que tenemos que editar, ir cortando, bueno, que va a ser complicado para no fallar, o por ahí es mejor que sea uno solo el que narre, porque la verdad que es complejo tener que editar cada parte y no errarle en eso, no sé. ¿Sí? Fernanda, ¿también iba a decir algo? No.
Ángeles, Fernanda. Sí, con esto que dice Claudia, que tenemos que editar, si el material en este caso, recortar, si elegimos un tema, ¿sí? Acordamos qué parte va a decir cada uno de nosotros y editar cada una de esas partes, ahí se hace complejo editar y compaginar esas partes, ¿no? Claudia dice, sí, lo sé, pero bueno, por ahí como, o sea, tiene que ver cómo lo va contando cada uno. Fernanda le responde, Ana dice, esperen, esperen, no, no conversen entre ustedes dos porque hay que hacerlo en español también. Esperen, por favor. Se ponen a conversar y se hace complicado. Levantan la mano, ¿quién va a hablar? ¿Claudia? ¿Claudia? ¿Adolfo también quiere decir algo? No, Rodolfo. Rodolfo. Rodolfo dice, a ver, depende del video, tiene que ser algo claro. Se tiene que narrar algo claro para poder editar. Y eso mandar, me parece que es simple, no sé por qué se preocupan tanto. Es importante que en la lengua de señas salga claro. Claro, Y cada uno mande su parte, se coordine previamente para después poder hacer una buena edición. ujú. Marcos, Marcos, a Claudia le dice, vos estás como preocupada por la edición. A ver, me parece que lo más importante y lo que te debe preocupar es que vos puedas hacer una narración clara, donde se pueda ver el inicio. A ver, por ejemplo, el inicio, qué sé yo, que empieces a decir que en un lugar determinado, era el campo, hacía frío, había estudiantes, que por ejemplo había una persona, una nena, un nene se llamaba Matías, que vivía en un pueblo determinado, describir el lugar, empezar a describir la situación problemática, que no tenía conexión a internet, ahí seguir la narración, bueno, ir buscando, lee cada paso, como hay 6 puntos que son importantes, me parece que te tenés que preocupar en eso, no en la edición. O sea, si vos planificás bien eso, después creo que no vas a tener problema en la edición. Me parece que es importante que puedas cumplir con esos puntos, ¿se entiende? Para que sea una secuencia. Jorge, Jorge le responde también a Claudia. Claudia, ¿me estás viendo? Le dice Jorge. Jorge está allá abajo. Claudia, ¿me ves? Le dice Jorge. Claudia te está buscando, Jorge. Claudia, esto que vos estás preocupada otra vez por la edición, cómo editar a cada uno de los estudiantes que te mande o que envíe esa parte que se va a filmar. A ver, primero que te envíen un video borrador, después vas tomando cada uno y por ahí vos a partir de eso lo podés hacer la secuencia vos directamente. Ángeles le dice, no, 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 no. Juan Manuel, a ver, yo te recomiendo, cuando vos empieces con la secuencia, empieces la parte de edición, cuando empieces a grabar, a editar, pongas una parte, después manda el otro grupo que edite la otra parte y así con una vez que te mande, el otro grupo el otro integrante va subiendo la siguiente parte. Te recomiendo yo que hagas eso para editar. Ángeles, ¿algo habías dicho o no? Ángeles, profes, no tengo dudas, dice Ángeles, no. Capaz ya hacemos un cambio, chicas. No hay más dudas, dice Anita. Marcos, ¿algo más? No, no, no. A ver, quiero saber si entiendo bien con respecto a la experiencia personal y al cambio de roles. El cuándo, el para qué, no me quedó bien claro eso. Cuando el cambio de rol. Esto de El cómo cambio se designante. designa. Designante. Bueno, eso está tomado de la experiencia que nosotros le contamos de Chile y que vimos en otros trabajos también.
generalmente las historias personales o las narraciones, depende, pueden contar en primera persona o en tercera persona. La primera persona hablo, por ejemplo, hablo yo, Mónica, cuento lo que me pasó a mí. Si yo estoy contando, por ejemplo, un cuento en tercera persona, por ejemplo, como el ejemplo que creo que le daba Marcos, en un lugar en el campo, unos chicos vieron una nena, y empiezo a contarla en tercera persona, en la narración hago un cambio de rol, en el sentido de que en vez de estar contándola en tercera persona, yo asumo el rol de un personaje, por ejemplo, la nena, y hago, aparte de la seña de nena, que la palabra nena tiene una seña, hago y me comporto como una nena. ¿Para qué? Para que el interlocutor pueda comprender que ahora la voz que habla en el cuento, el personaje que habla, es la nena. Por ahí nosotros, la lengua oral, lo que hacemos es usar palabras y decir ahora la nena y contar y usar palabras. En las lenguas de señas es común que el enseñante, el que está narrando, el narrador, asuma un rol diferente al que venía teniendo en la narración para explicar, para dar cuenta Entiendo, de que entiendo. ahora ingresó a la narración otro personaje. Supongamos, qué sé yo, el cuento de Caperucita Roja, que siempre lo ponemos de ejemplo. Bueno, estamos hablando, para hablar del lobo, cuando aparece el lobo, el narrador sordo hace un cambio de rol y se transforma en el lobo, no solo con la seña de lobo, sino también como actuando de lobo para dar cuenta de que ahora es la voz del lobo, la aparición del lobo en la historia. Eso es el cambio de rol en la narración, de acuerdo a lo que plantea el estudio, que vemos que también se repite en otros estudios de otras lenguas de señas, por ejemplo la americana. Las chilenas citan muchos estudios que nosotros obviamos para no hacerlo tan largo. Eso sería el cambio de rol. Por ejemplo, las preguntas que hicieron en el estudio de Chile, ellas trabajaron con las historias personales de estos chicos, de los niños que eran sordos, nativos, hablantes de la lengua de señas chilena, nativos, y a la vez sabían español, porque bueno, porque iban a la escuela y habían aprendido el español escrito. Entonces hicieron 3 preguntas. Cada sordo elegía una o trabajaba una. Por ejemplo, ¿cuándo te enteraste que Papá Noel no existe? ¿Cuál es tu cumpleaños favorito? De los cumpleaños tuyos que ha vivido, ¿cuál fue el mejor? ¿Y qué sentiste o cómo te diste cuenta que eras sordo? Esas eran las 3 preguntas disparadoras. Entonces, por ejemplo, cuando cuentan el cumpleaños favorito, Un segundo, profe, un segundo, profe. Momento, Mónica, porque me perdí, porque no sabía la señal de Papá Noel y me perdí las preguntas. Un La segundo, primera, profe. la ¿cuándo segunda se me... enteraron? La primera pregunta era, ¿cuándo te enteraste que Papá Noel no existe? La segunda era, ¿cuál fue tu cumpleaños favorito? Tuyo, propio, ¿no? Y la tercera, ¿qué sentiste o cómo te diste cuenta que eras sordo? Bueno, entonces, por ejemplo, la del cumpleaños, los niños contaban, por ejemplo, y se acordaban cuando la mamá le traía el regalo o la torta, ¿no? Entonces, para hablar de la madre, en vez de decir mi mamá, se transformaban en la madre, hacían el rol de la madre, para dar cuenta en la narración de que ahora la que hablaba o la que actuaba en la narración era la madre. Eso sería el cambio de rol. Clarísimo, clarísimo. Bien. Sí, sí, ahora está más claro. Muchas gracias. Gracias, dice Marcos. Bien. Nosotros le hicimos preguntas también en la Juan ficha de Manuel, cátedra. ¿hacemos cambio, chicas? Sí, Jessy, el español. Ana, la lengua de señas.
Juan Manuel quería decir algo. Sí, respecto a la narración y al cambio de roles, ¿sí? De las personas y también al uso de la mirada y el cambio de la mirada. Sí, los profesores eligieron esto, pero nosotros sabemos que en la narración eso hay. También se puede incorporar en esta secuencia de la introducción el desarrollo y el cierre de una narración. Que lo trabajaron en el taller de narración. Ah, en el taller de narración. Entonces, parece que no hay más dudas. Profe, si quieren dar un cierre ya a la clase. Sí, a ver, hoy decíamos a la mañana lo siguiente. Nosotros somos docentes de lengua. Ustedes van a ser instructores y docentes de lengua, o ya son docentes de lengua. Entonces, me parece bárbaro que en el taller de narración también lo trabajen y por ahí si uno no se dedica a la lengua, no sabe qué pasa, que es así, digamos, no tiene conciencia que es así. Lo mismo pasa en las lenguas orales, o sea, nosotros antes de dedicarnos a estudiar la lengua, no teníamos conciencia de cómo eran las cosas. Miren, la narración es una de las primeras actividades que hace la persona. Los niños muy chiquititos, desde muy temprana edad, cuentan cosas, vienen del jardín y cuentan lo que pasó en el jardín, le cuentan a los padres, bueno, o sea, la narración es algo que, estaba leyendo una frase de un autor que dice, la narración empieza con la humanidad misma, y en la historia personal de cada uno también es una de las primeras cosas que aprendemos a hacer, es a narrar, a contar lo que nos pasa, lo que nos pasó, etc. Pero, ¿qué pasa? Como cuando estudiamos una lengua, como ustedes ahora que están estudiando una tecnicatura en lenguas de señas, uno trabaja como la lengua como el objeto de conocimiento, ¿no es cierto? Así como el matemático trabaja con la matemática, el médico con los enfermos y los sanos, qué sé yo. Bueno, nosotros trabajamos con la lengua. Entonces, por eso es que nos parece que es importante primero tomar conciencia de esos fenómenos, ¿no?, que suceden cuando uno narra, y después ver, porque esto también les va a servir para el parcial, cómo uno logra, cuando está enseñando la lengua, logra dar algunos elementos para que nuestros estudiantes, en este caso ustedes se están preparando para enseñarle LSA a oyentes, como un oyente que no sabe nada, por ejemplo yo, que no sé nada de lengua de señas, tengo una clase y cómo ustedes como docentes pueden hacerme comprender mejor cómo es la narración en la lengua de señas y cómo puedo producir yo mejor en lenguas de señas el día que yo aprenda y quiera narrar. Entonces tiene una función didáctica también, no es decir, ay, conocemos las características de la narración, de la argumentación, bueno, porque es re lindo conocerlo. Uno lo conoce, pero porque también tiene una función didáctica, que es cómo después a eso lo lleva al aula, qué prácticas ofrece con un texto narrativo para que el estudiante lo conozca, lo trabaje, lo comprenda y eventualmente pueda producir un texto narrativo. Entonces, por eso también es un poco, nosotros le pedimos a ustedes que son nativos de la lengua de señas, que ustedes elaboren ese texto narrativo, y eventualmente ese texto narrativo puede ser un texto que el día de mañana se trabaje en una clase que ustedes tengan, ¿no es cierto? Después se verá cómo, ya es eso para agosto, bueno, estamos en julio todavía. Bueno, eso quería, digamos, que nosotros como estudiantes y docentes de lenguas tenemos que conocer los fenómenos de la lengua. Bueno, como dijimos la clase pasada, tomamos la narración y el diálogo, porque no tenemos tiempo de tomar más, y además porque eso está en el plan de estudio, digamos, ¿no? La narración estaba en el plan de estudio y se puede relacionar con el taller de narración, pero podríamos haber tomado la argumentación, haber tomado otros géneros, digamos, otras secuencias, y bueno, ojalá podamos hacer algún curso extra después para complementar, pero bueno, había que hacer un corte. Ese es otro problema que tenemos los docentes. Tenemos un tiempo acotado, entonces tenemos que seleccionar y hacer un corte, y a ustedes les debe pasar, si trabajan en docencia, que no se puede todo en un tiempo acotado. La categoría, el tiempo es un problema que tenemos los docentes, porque siempre nos parece poco. Pero bueno, hay que tomar decisiones, y por eso fue que decidimos trabajar la narración, más que nada el diálogo, pero más que nada la narración.
porque también la narración puede incluir el diálogo, que nosotros no lo quisimos poner, lo dejamos librado a que cada grupo lo pueda tomar o no, ¿no es cierto? Lo importante, como dijo Juan Manuel, es el desarrollo, la introducción, el desarrollo y el final. Eso es lo básico, eso es lo que no puede faltar. Si falta algo de eso, deja de ser una narración, pasa a ser otro tipo de secuencia. ¿Ver? No, estas indicaciones que dio Mónica son las apropiadas. Seguramente ustedes en el primer trabajo práctico trabajaron muy bien. Seguramente van a ser unas muy buenas producciones ahora y bueno, estamos esperando y esperemos que sean seleccionadas muchas de estas producciones, que circulen, que sean reutilizadas por otros docentes. Y bueno, esperamos también que todo lo que le hayamos podido nosotras, no sé si enseñar, pero acercar como conocimiento válido y lo que han aprendido en otras materias les sirva, ¿no es cierto?, en estas etapas finales, porque bueno, ya falta poquito. Bueno, mucha suerte y cualquier cosa nos consultan. Creo que tenemos otra fecha, ¿no es cierto?, de encuentro. No sé si tenemos otra fecha para otra consulta. El 28 de agosto, me parece que es. El 28 de agosto. El 28 de agosto nos vamos a volver a encontrar. Y el parcial va a ser en septiembre. Ajá. Y una vez que se termine el parcial y lo aprueben y promuevan, terminan la materia. Uf, dicen algunos. Sí. Bueno. Vamos, dicen por allá, vamos, vamos. No, pero van a andar muy bien. Bueno, igual, en relación a las fechas exactas, yo quiero agregar que después las vamos a ir subiendo al campus y le vamos a ir avisando para que ustedes las puedan agendar, así que no se preocupen por eso, ¿sí? Vamos a ir avisando lo que vayamos haciendo de acá en adelante. Bien. Bueno, entonces, Bueno. chao, chao. Chao, chao. Aplausos. Nos quedamos un ratito el equipo.